Sí, entonces conectando más personas. Y iba la presentación, ¿no? ¿Está en negro todavía? No, no, se ve la presentación, se ve la página. Hoy yo la veo en negro. Y- Qué jodido se puso esta cosa ahí. Ahí sí. Estoy con la cámara apagada y estoy. Entonces, ya estamos grabando, estamos andando oficial. Sí, entiendo que tengo algún pequeño problema con el micrófono. Si se pierde de repente, me avisan y lo repetimos. No habría problema. ¿Vale? Entonces, bienvenido oficialmente. No sé si han tenido más clases. Creo que No, empezamos hoy, así que esta es la primera del semestre, profe. excelente. Bienvenido a su segundo semestre, entonces. Les tocó el ramo más traumático. Muchas Les- gracias, ese es un gran ánimo, nos ayuda mucho. Es muy estimulante, me imagino. No, es broma. Les tocó partir con un ramo muy interesante, muy bonito. A lo mejor hay gente que tiene relación con esto, lo ha visto, ya que tenemos muchos profesionales, gente que trabaja en otra área, seguramente algún biólogo por ahí, ¿cierto? Entonces puede que tengan alguna noción de esto. Pero de verdad espero que lo sientan tan bien como a mí me produce una emoción. Yo trabajo mucho en histología, llevo 12 años trabajando en histología y patología, y no hay nada más bonito que esto para mí, ¿sí? Así que espero transmitirles eso. Mi nombre es Diego Yáñez, soy médico veterinario patólogo, yo trabajo en histopatología. Soy magíster en educación universitaria de la UEM, soy médico veterinario de la Chile, diplomado en patología de la Chile, patología clínica de la Santo Tomás, soy candidato a doctor en ciencias también de la Chile, y a lo mejor les suena por ahí a más de alguien. Soy el patólogo del laboratorio Animalab Diagnóstico en Quilpué, Centro Diagnóstico Veterinario. Soy el creador de aquel ente, ¿sí? Y trabajamos ahí haciendo esta actividad justamente. Así que yo me especializo en esta área de la medicina que es la histología y la histopatología. Cualquier duda que tengan, me pueden preguntar a mí directo. Mi correo es de Janet, como mi apellido lo ven ahí, ¿cierto? Con N, 06@gmail.com. De janes@gmail.com. Cualquier duda, me pregunta. El material va a estar subido, todas las clases las subimos. Ahí está, cierto, el tema evaluativo. Vamos a ver algunas cosas. El tema de controles, obviamente, tiene que ser cuando nos reunamos en los pasos prácticos. De momento, entiendo que eso es los sábados de 1 a 2 y estaríamos Exacto, empezando la próxima semana. ya, ¿Sí? vale. Sí, ¿Pensaron que era ahora? No, estaríamos pensando la próxima semana. Araceli, Profe, ¿podría escribir su correo en el chat, por favor, buenísimo, para tenerlo anotado? correcto. Igual las grabaciones les van a quedar para que puedan revisar todo. Ahí va. Tengo el punto malo, así que ahí está. Ahí está el mail disponible para todos en el chat. Ahí está la evaluación, entonces, como les digo, eh, son 3 cátedras teóricas clásicas, y lo que vamos a hacer en la cuarta es que, no sé si conocen la forma de enseñanza del aula invertida o flip classroom que ustedes hacen en la clase. Eso vamos a hacer, la parte de organología la van a hacer ustedes. Y esa es la cuarta evaluación. Eso está incluido dentro del programa que, si no me equivoco, está disponible en el aula, y si no, va a estar disponible en el aula de todas formas.
Sí, la próxima semana es el 7. Sí, el práctico. Porque la clase igualmente son los lunes. Y los prácticos los sábados de 1 a 2. Hermoso. ¿Sí? Pero entiendo que tenían un tope con un ramo, ahí tenemos que ver eso, porque creo que va a ser cada 15 días. Yo tampoco estoy muy bien informado. Así que una vez que tengamos esa información, la vamos a ir aclarando, pero yo tampoco la tengo mayormente. Sí sé que empezamos la próxima semana, ¿vale? Y controles, entonces vamos a estar haciendo controles al entrar a los laboratorios. Cualquier duda, como les digo, directo conmigo, yo soy todo un demócrata, así que cualquier cosa, yo siempre arreglo los problemas con mis estudiantes. Si es algo que supera mi capacidad, obviamente deben conversar con coordinación. Si no me equivoco, es con Yerka, ella está viendo eso, ¿sí? Pero Profe, sí, consulta, ¿los controles van a ser de guía previa al laboratorio o de la materia que se pase en la semana? en la materia. Ah, ya, ok. Y ocupemos la materia para eso, para que vayan estudiando siempre y estén preparados para las pruebas. Las fechas de prueba no las tengo, ¿vale? Pero son 3 clases teóricas y prueba al tiro. Entonces yo diría que de vuelta del 18, parece que por ahí puede ser. Apenas tenga la fecha como tal, se las publica. Otra cosa, estamos aquí entre adultos, ¿no? Así que si quieren venir, pueden venir, estén. Si no pueden, no quieren, cosa suya. ¿Ok? Si no se quieren conectar, no quieren estar, no pueden, me da lo mismo. Los prácticos son 100% obligatorios. El teórico, ustedes sabrán, ¿vale? Lo único que pido cuando tomamos esta política es que ojalá a final del semestre no me estén pidiendo revisar cada una de las pruebas, contando puntos, ¿sí? Todo lo revisamos, pero eso es, no paso lista, solo en los prácticos, para que tengan más tranquilidad también. Entiendo el tema de que ustedes son trabajadores y yo también, por lo demás. Por eso me demoré un poco. ¿Dudas en lo administrativo de momento, muchachos? ¿Algo que los pueda solucionar? Profe, mire, justamente me está hablando el jefe de carrera por WhatsApp y aprovechando que está la mayoría de los chiquillos conectados, chiquillos, por favor, necesito que me envíen nombre, root y el ramo que no esté cargado en su malla. Por favor, me lo está pidiendo el jefe de carrera de forma urgente. Eso. Gracias, Ya, profe. dile que patología de sistema, el profe tampoco lo tiene cargado. El executive. Vale, vale. Bien, bien mañana. ¿Dudas, muchachos, entonces administrativo? Esa es la información que yo tengo. Como ven, venimos un poco tarde en ese sentido. Yo todo lo que sé, se lo estoy comentando. Ocupamos el aula como comunicación, si es algún problema más personal, digamos, vía mail. Y los laboratorios se justifican como han justificado durante el primer semestre alguna inasistencia. Directamente en dirección con los motivos que sean. Entonces, si no hay más dudas, empecemos con la sesión de hoy día para que vean la belleza de la histología en pleno. ¿Qué es la histología, muchachos? ¿Alguien ha hecho histología? ¿Alguna carrera relacionada? ¿Biología? ¿Medicina? ¿Tecnología médica? ¿Ontología? ¿Profesor de biología? ¿Biotecnólogo? ¿Bioquímico? ¿No? Entonces, la histología, ¿cierto? Es una ciencia de las más básicas dentro de las ciencias médicas, ciencias biológicas, que estudia la organización de las células y cómo interactúan entre ellas, ¿cierto? Conformando lo que vamos a llamar órgano, conformando lo que vamos a llamar tejido. Un órgano es un grupo de células, ¿cierto? Que interactúan entre ellas
y se diferencian para cumplir una función en particular. Por ejemplo, un tejido epidérmico, un tejido adiposo, ¿cierto? Y estos tejidos, cuando interaccionan entre varios grupos de tejidos, forman órganos. Por ejemplo, la piel tiene tejido conectivo, tejido adiposo, tejido epitelial, tejido glandular, ¿sí? Entonces vamos a partir viendo los niveles más básicos de organización, que son los tejidos, y luego la parte de organología es la que van a ver ustedes, conociendo todos los tejidos más básicos. Ujú. La histología estudia la anatomía entonces microscópica de órganos y tejidos. Por lo tanto, no sé cómo son para el microscopio, pero aquí somos locos del microscopio. ¿Sí? Pura microscopía es todo microscopio. Anatomía microscópica. ¿Sí? Para que afinen el ojo, digamos, aquí tenemos una piel en toda su extensión, ¿cierto? En la superficie, el estrato más externo se llama epidermis, ¿cierto? Y que corresponde a un epitelio, que es lo que vamos a estar viendo esta clase. Y por debajo la dermis, que es tejido conectivo, ¿cierto? Que es principalmente fibras de colágeno. Fibras musculares también, como estos músculos que son los piloerectores, por ejemplo. Y estas estructuras impaginadas, ¿cierto? Son folículos pilosos. Adentro están los pelos. Aquí en esta imagen no se ve mucho, aquí hay un fragmento de pelo coloreado, ¿cierto? Que salen a la superficie. Por debajo, en la parte más profunda, todo esto más clarito, es tejido adiposo. Entonces tienen grupos de tejidos formando un órgano que sería la piel. En esta otra imagen, ¿cierto? A la derecha de la pantalla, tienen una imagen, ¿sí? Tienen una imagen que es hexagonal, ¿verdad? Que corresponde al lobulillo hepático, esto es hígado, así se ve microscópicamente un hígado, con una vena central, tejido conectivo, todas las células que irradian de esta vena que se llaman hepatocitos, ductos biliares, si se fijan, son muchas estructuras, muchos tejidos conformando una organización particular para formar un gran órgano. ¿Sí? Eso es lo que vamos a estar viendo durante este curso. Anatomía microscópica de órganos y tejidos. ¿Cierto? Ahora consideren que eso es un segmento de hígado a nivel histológico, como les comentaba, pero la pregunta grande es, ahí tienen una panita, ¿verdad? Un hígado sano. ¿Cómo convierto esto? Se ve el cursor. Sí, se alcanza a apreciar, sí. ¿Cómo paso de esto, que es una panita sana, un hígado sano, a esto? ¿Sí? Eso se llama procesamiento histológico y eso es lo que vamos a ver enseguida. ¿Cómo nosotros miramos esto? ¿Cierto? El tejido se corta y queda finalmente pegadito en una placa de vidrio que nosotros miramos al microscopio. Entonces, imagínense pasar de un trocito de hígado a lo que tienen en la imagen. Es un gran proceso. Un frote sirve para ver las células sueltas y la biopsia, ¿cierto? Es la toma de muestra. Sacarle un pedacito al órgano, eso es la biopsia. Y la biopsia debe ser procesada para obtener una muestra histológica, que es lo que tengo en la imagen, ¿sí? Esto se llama entonces procesamiento histológico y es lo que vamos a ver ahora. Y me corre la diapo, obviamente. Ahí está. ¿Sí? Entonces, lo primero que se hace es obtener un tejido, que puede ser animal o vegetal. Obviamente, para nuestros intereses vamos a hablar de tejido animal. Puede ser una biopsia, es decir, tomada de un individuo vivo, o pueden tomarse también tejidos desde necropsia, desde animal muerto. ¿Sí? Eso es lo que yo me dedico en realidad, a trabajar con animales muertos y hacer necropsias y biopsias también. Ese tejido, ¿cierto? Primero, lo primero que tenemos que hacer es evitar la putrefacción.
Y esto guárdenselo siempre, no lo olviden. Todavía y hace poquito nomás me llegó una muestra con agua, un tejido con agua, 2 días en agua. ¿Qué le pasó al tejido? Díganme ustedes. Se lisó. En otros términos más sencillos, se pudrió. ¿Sí? Entró en putrefacción. ¿Sí? Para evitar eso, lo que se hace en histología es fijar el tejido, un proceso que se llama fijación, donde el tejido se pone en una solución para su conservación. Y se ocupan fijadores líquidos, soluciones químicas, y la solución que más comúnmente se ocupa para este fin es formalina. ¿Sí? Entonces el tejido se pone en una solución de formalina. Eso hace que el tejido se endurezca, las, produce entrecruzamiento de las proteínas y hace que el tejido se conserve la estructura. Además, la formalina tiene propiedades antibacterianas. Todas las bacterias de ahí las va a matar. Entonces, dicho tejido en formalina te puede durar verdaderamente toda la vida. Que han visto esos museos de anatomía con piezas anatómicas, con fetos, etcétera, eso están normalmente en soluciones de formalina. Y tienen 100 años, 120 años y están impecables. ¿Sí? Entonces, la fijación se ocupa para evitar la descomposición y para fijar el tejido y conservar la estructura. ¿Sí? Eso me permite cortar después el tejido. Me dicen con un frotis, no, eso es citología, es otro tipo de muestra que la patología la vamos a ver. Les digo al tiro que yo también le hago clases en tercero y después en quinto, así que si no les gusta, están fritos, fritos. Lo que estamos viendo acá es un corte histológico, es tejido, un frotis, vemos las células sueltas, ¿vale? Después de fijar el tejido, lo que tengo que hacer para poder cortarlo delgadito, como lo vieron en esa placa, para que sepan ustedes, ese corte se hace a 5 micrómetros. Es decir, 5 a la 10 o a 10 a la -4, ¿sí? 5 micros. Muy delgado. Entonces, ¿qué hago para poder cortar ese tejido tan delgado? ¿Cierto? Se realiza un proceso que se llama inclusión, donde yo le pongo parafina al tejido, ¿sí? Y eso me permite cortarlo muy delgado. Vamos a ver enseguida que es una serie de pasadas por alcohol, deshidratación, parafinización, etcétera, para obtener una inclusión. El medio más habitual de inclusión es parafina histológica, ¿cierto? Que es una parafina que además tiene polímeros, plásticos, etcétera, que te permiten cortar esa muestra. Vamos a ver monos de cada una de estas cosas enseguida. Una vez que la puse en parafina, tengo que obtener este corte delgado, ¿sí? Y se hace mediante una herramienta que se llama micrótomo, que la vamos a ver enseguida. Eso me permite obtener un corte a 5 micrómetros, muy delgado. Y finalmente, si vieron las muestras tenían unos colores particulares, ¿no? Diferentes tonos de azul, morado y rosado. Para eso, lo que se hace es teñir la muestra con colorantes. A ese proceso se le denomina tinción, ¿sí? Y posteriormente de la tinción, donde la muestra está coloreada, que me va a permitir reconocer estructuras, yo la miro al microscopio óptico, ¿sí? Veamos mayores detalles al respecto para que se entienda el proceso. Pero eso es en general, ¿sí? La fijación corresponde, como les digo, entonces, a poner el tejido en un frasquito con una solución, o esto es mucho tejido. Normalmente, para que sepan, uno pone una relación de 1:15, 1:20, ¿sí? 20 veces más líquido que tejido. Y este es un frasco con formalina, biopsia seguramente de algo, no sé qué será, ¿sí? Aquí están los tejidos cortados, fijados, ¿cierto? Y se ponen en esta estructura
plásticas que se llaman cassettes. Y estos van sellados y si se fijan tienen espacios indicados, ¿cierto? Aquí en la flecha, por el cursor. Todos esos espacios facilitan que una vez que yo ponga estos cassettes en soluciones líquidas, empiecen a contactarse con el tejido. Ujú. Uy, ¿sí? Entonces, una vez que el tejido está fijado y cortado, puesto en cassettes, lo que se hace es un proceso de deshidratación de la muestra. Piensen que el tejido tiene agua, ¿no? Pero tengo que ponerle parafina. Si el tejido conserva el agua, no voy a poder mezclarlo con parafina, son invisibles. Por lo tanto, le saco el agua y le pongo un solvente, ¿cierto? Que me permita mezclar el tejido con la parafina y que se perfunda en forma completa. ¿Correcto? Y para eso deshidrato el tejido. ¿Con qué lo hago? Con alcohol etílico. Solución de alcohol etílico que va en concentraciones crecientes. Son varias soluciones. Al paso el tejido adentro del cassette, como ven en la imagen, acá, lo paso por alcohol 60, alcohol 70, 80, 90, 96 y alcohol absoluto 100. Voy progresivamente reemplazando el agua del tejido por alcohol. Una vez que tengo 100% alcohol en el tejido, ahí yo puedo ponerle la parafina y se va a mezclar adecuadamente. ¿Sí? Y ahí tienen cómo se ve el tejido parafinado, ¿no es cierto? Y esto es lo que se corta. ¿Sí? A esa estructura se le llama taco parafinado. Taco. Entonces así se obtiene un taco. ¿Mm? El taco se corta. ¿Ven? Tienen esta herramienta que se llama micrótomo, que es una herramienta de ultra precisión, que es la que me permite cortar el tejido a 5 micrómetros, como lo ven en la imagen. ¿Cierto? Esto tiene una manilla, ¿cierto? Que va girando y sube y baja el tejido. Y además tiene una aproximación de 5 micras, imagínense, hacia la cuchilla que es esta. ¿Cierto? Entonces el tejido sube y baja, pero avanza un poquito también, 5 micras. Y eso te permite obtener ese corte. ¿Sí? Una vez que tienes ese corte, lo que tienes que hacer es ir a teñir el tejido, ¿cierto? Montar ese tejido y teñirlo. Ahora hay un problema. Las tinciones que nosotros ocupamos son hidrofílicas. Y el tejido está con parafina. Entonces tengo que deparafinarlo e hidratarlo de nuevo. ¿Sí? Entonces le saco la parafina con un solvente que se llama Xilol, 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 y después tiene que pasar por alcohol nuevamente, pero en forma decreciente. Parte con un alcohol 100, 96, 90, 80, 70. Y ahí se hidrata nuevamente el tejido. Y ahí yo lo puedo teñir, como ven aquí en este equipo de tinción automática, también se puede hacer manual. Nosotros lo hacemos manual, donde vamos a ocupar colorantes, que vamos a ver enseguida también colorantes en particular, para que la muestra se vea como la ven en la imagen, ¿no? Que tiene esos colores entre rojo, azul, morado, rosado. Esos son dos colorantes en conjunto. Luego de teñir la muestra, tengo que, si las han visto alguna vez, tengo que montarlas, tengo que pegarle un cubreobjeto arriba y pegarlas. Pero hay un problema. El pegamento que se ocupa para poner estos cubreobjetos es hidrofóbico. Entonces tengo que deshidratar la muestra de nuevo. ¿Sí? Ya saben cómo se deshidrata. Alcohol creciente. ¿Sí? Y luego se pone este pegamento, se llama sellante, pegamento histológico, ¿cierto? Se pone una gotita, se pone el cubreobjeto, se monta. Eso tiene que secarse, ¿verdad? Se demora otro poco más.
Y una vez que está seco, observamos el tejido y van a ver algo como esto. Esa es una muestra de piel, donde aquí arriba, para que vayan afinando el ojo y el oído, tienen un epitelio, que es la epidermis, y es un epitelio que se llama estratificado, tiene más de una capa, y arriba, ¿cierto? Tiene queratina. Es un epitelio, la epidermis es un epitelio multicapa, con células planas, queratinizado. Se llama, por tanto, epitelio estratificado, plano, queratinizado o cornificado, que es un sinónimo. Vamos a hablar de epitelio enseguida, pero vayan afinando. Se entiende entonces que eso se demora, ¿no? Es un procedimiento relativamente largo, puede demorarse 3, 4 días, una semana, y si está full automatizado, 72 horas. Para que sepan por qué las biopsias se demoran. Muchas veces es más la fijación, que puede demorarse hasta una semana, solo la fijación, más 3 o 4 días más automáticos, si es que hay, para obtener el tejido. 10, 12 días solo para obtener el corte. Por eso los estudios de biopsia se demoran. Bueno, más lo que se demora uno en mirar. Hablemos de tinciones. Si tienen una duda, por favor, me escriben. En el chat ya estaban escribiendo hace un rato. Funciona bien. Un segundo. Entonces veamos. Hola, profe. ¿Sí? Una consulta. Dale. Ok, lo veas por acá. ¿Los cortes siempre son el mismo tamaño? Sí, habitualmente el estándar es a 5 micras. Pero se puede hacer más delgado. Ah, Se hace para algunas técnicas especiales o se puede hacer para microscopía electrónica, que se ocupa otra herramienta que se llama ultramicrótomo, que corta delgadísimo. Ni siquiera sé a cuánto, pero es mucho más delgado que 5 micras. Ujú. Pero lo habitual, la histología convencional, 5 micras. ¿Mm? ya, Si hay gracias. alguna variación en eso, yo se los comento mientras vayamos mirando la imagen. Pero lo habitual es eso. Ok, gracias, profe. ¿Eh? Generalidades entonces de colorantes o tinciones. Esta parte es la bonita. ¿Para qué se ocupan colorantes? ¿Qué son las tinciones? Las tinciones, ¿cierto? Son, como les adelanté, colorantes que se utilizan a veces solos, la mayoría de las veces en conjunto, uno como colorante principal y otro como contraste en la mayoría de los casos, para visualizar algún tipo de célula o algún componente químico de alguna célula. Estas son interacciones químicas entre los colorantes y los componentes del tejido. ¿Sí? Entonces, estas interacciones químicas, moleculares, van a entregar diferentes coloraciones a diferentes estructuras. Por ejemplo, en la imagen tienen la tinción que más utilizamos en patología, que se llama, en histología, que se llama hematoxilina eosina. ¿Sí? Hematoxilina eosina. Ahí la tienen. La abreviamos como HIE. Acuérdense porque la mayoría de los cortes que vamos a ver son con HIE. La tinción de... ¿Oh, qué pasó? ¿Se salió? Un segundo, Sí, profe, se salió. un segundo. ¿Volvimos? Ahora sí. Vale, vale. Entonces, la común más clásica tinción que se ocupa, se llama tinción corriente o tinción de rutina, es la hematoxilina eosina. Son dos colorantes, uno que se llama hematoxilina, ¿cierto? Que es el que tiñe las cosas de color azul morado. ¿Sí? Se une principalmente a las moléculas ácidas, a las moléculas con carga positiva. Ustedes saben, ¿cierto?, que las moléculas con carga positiva son ácidas y dentro de la célula el principal ácido es el ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿Sí? Por lo tanto, la hematoxilina, este colorante azulito, me tiñe ADN y ARN. Por eso, lo que tenemos aquí muy azul
si me siguen el cursor, son núcleos. Cada vez que veamos esta estructura, corresponden a núcleos de la célula. Se tiñen con hematoxilina. Se tiñen azules o morados, ¿cierto? Para evitarnos esa discusión si es azul, morado, ¿cierto? Hay un término que se denomina basofílico, con B alta, basofílico. Todo lo que se tiñe azul, morado, se llama basofílico. Entonces, los núcleos de la célula son estructuras basofílicas, azules. ¿Sí? La otra tinción es la eosina, que es un colorante ácido, y por lo tanto me va a teñir estructuras de carga contraria, cargas opuestas se atraen, ¿cierto? Y me va a teñir estructuras de carga negativa. Las proteínas son la principal estructura celular que tiene carga negativa. Por lo tanto, cuando veamos algo que es muy rosado, rojo, es algo proteico. Y para evitar también esa discusión de que es naranjo claro, naranjo oscuro, rosado, en fin, como esto, se ocupa el término eosinofílico, afín a la eosina. Todo lo naranja, todo lo rojo es eosinofílico. ¿Sí? Y aquí en la imagen tienen las dos tinciones juntas, que eso es lo que se hace. Una tinción para núcleo y una tinción para las áreas con más proteína, que son los citoplasmas, obviamente. Entonces tienen aquí esta tinción contrastada, donde están los núcleos basofílicos y los citoplasmas más bien eosinofílicos. ¿Ah? Vamos a hablar muchísimo de eso durante todo el curso. Existen entonces colorantes naturales y sintéticos, y los mejores ejemplos están acá. El principal colorante natural es la hematoxilina. Viene de una corteza de un árbol. Y hematoxilon, no me acuerdo el apellido, de un hematoxilo. Y la eosina es un colorante sintético, que es un colorante ácido que contrasta, ¿cierto?, con la hematoxilina. ¿Sí? Entonces, ¿para qué se ocupan? Para visualizar diferentes elementos de los tejidos. ¿Vamos bien? Ahí tienen tejido con hematoxilina eosina, ¿cierto? Donde se ve el citoplasma, el tejido conectivo, ¿cierto? Todo esto rosado es tejido conectivo, ¿cierto? Estas son glándulas sebáceas, folículo piloso. Aquí en la superficie tienen este material fibrilar eosinofílico rojito, que es queratina. Esto es piel. ¿Mm? Si vemos con mayor detalle, aumentáramos esa muestra, o el aumento de esa muestra, veríamos los núcleos que son todos más bien basofílicos. Aquí tenemos una muestra con mayor aumento de corteza renal, ¿cierto? Aquí están los glomérulos, ¿cierto? El capilar glomerular, adentro tiene eritrocitos que son súper rojitos, los citoplasmas de la célula, fíjense, todos bien rojitos, ¿cierto? Eosinofílicos, y los núcleos todos azulitos, basofílicos. ¿Sí? Así se ve entonces una tinción de hematoxilina eosina. ¿Ok? Acuérdense de esos términos. Yo les voy a hablar regularmente de eosinofílico o basofílico. Entonces vimos esta tinción que tiñe ácidos nucleicos, ¿cierto? Y tiñe proteínas. Pero hay tinciones para otro tipo de moléculas, faltan muchas, ¿no? Por ejemplo, carbohidratos. Existe una tinción que se llama ácido periódico de Schiff, o ven en la imagen, o PAS. Regularmente uno le dice PAS por la sigla en inglés, ¿cierto? Periodic Acid Schiff. Y lo que tiñe son carbohidratos, moléculas ricas en carbohidratos. ¿Y cómo se ven? ¿Cierto? Se ven de un tono magenta, ¿cierto? Ese tono bien, un rosado pero muy intenso, ¿cierto? Eso es magenta o fucsia, algo así, ¿no? Estas células, por ejemplo, estoy indicando en el cursor,
se llaman células caliciformes y producen, o son glándulas que producen mucus. Y el mucus es una glicoproteína. El mucus es una proteína mucinosa rica en carbohidratos. Por eso es Paz positiva. En la imagen tienen también estas estructuras, ¿cierto? Que son Paz positivas y que corresponden a una molécula de tejido conectivo o una estructura de tejido conectivo que se llama membrana basal, que la vamos a ver también en la tercera sesión y que es rica también en carbohidratos, glicosaminoglicanos, entre otras cosas. ¿Sí? Para eso sirve el PAS, para determinar este tipo de estructuras ricas en carbohidratos. Las paredes de los hongos en histología, por ejemplo, son ricas en carbohidratos, se tiñen con PAS. Por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero evidenciar colágeno en un tejido, se ocupan un par de tinciones bien bonitas. Esta no me gusta tanto, pero la otra es muy bonita. Esta se llama Fangison y te tiñe el colágeno en rojo intenso. ¿Lo ven, no? Que son este material fibrilar bien rojito. Eso es Sí, colágeno, profe, eso se ve. se ve, ¿verdad? Eso es positiva Fangison. Esto me evidencia el colágeno. Por ejemplo, aquí se ve que está separando la dermis de la epidermis, por ejemplo. Eso me permite ver componente colágeno. Esta que es hermosa, ¿cierto? Es una tinción de 3 colores, ¿cierto? Que se llama tricrómico de Mason. Y me tiñe los citoplasmas rojos, ¿cierto? Y me tiñe el colágeno de azul. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera teñir, puedo ocupar un Fangison o un tricrómico. También ahí depende de la técnica, de los tecnólogos que tienen un colorante o el otro. Pero si quiero ver colágeno, ¿cierto? Es bueno el Fangison y el tricrómico. El tricrómico lo que hace además es diferenciar del tejido muscular del conectivo colágeno, digamos. Todo el músculo, que es este tejido, se ve súper rojo y el colágeno azul. Si uno lo viene en hematoxilina y eosina, se parecen harto. Entonces pueden diferenciarlo con un tricrómico de Mason. Les sirve para ver colágeno y se ve azul el colágeno con esta tinción. Otra que es muy bonita también y sirve para carbohidratos se denomina azul de Alcián. Sirve, por ejemplo, para teñir cartílago. Es este tejido y cuando se tiñe con azul de Alcián, magia, se tiñe celeste azul, ¿cierto? Celeste azulado. Y aquí tienen las mismas células que vimos produciendo mucus teñidas con Paz, también se tiñen con Alcián, se tiñen azul. Porque tiene carbohidratos también. El Alcián también es una tinción para glicoproteínas, ¿sí? Entonces, si tú quieres ver qué pasa con las células que producen mucus, ocupas esto. Si quieres ver el cartílago, que también es una estructura rica en carbohidratos, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, también te sirve un azul de Alcián. Un cartílago sano es rico en esas moléculas. Un cartílago desgastado, antiguo, o relacionado con patologías como artritis, artrosis, pierde glicosaminoglicanos y no se tiñe con azul de Alcián. Para eso sirven estas coloraciones. Y para que conozcan, ¿no? Porque no, mucho de esto vamos a ver solamente cuando hablemos de nervioso. Hay tinciones o impregnaciones más bien que se ocupan sales de metal. Por ejemplo, sales de plata, como ven en la imagen. Se pueden ocupar sales de oro. Porque otras técnicas no te permiten evidenciar alguna estructura. Como por ejemplo las dendritas de las neuronas. Son tan delgadas, yo no las puedo ver con ningún otro colorante. Se necesita una impregnación de plata. Lo que hace la plata es meterse al interior de la célula y engrosarla, ¿sí? Bueno, y teñirla negra, ¿no? Y al engrosarla, ahí es donde se ven todas las dendritas, ¿cierto? Todas las espinas de las dendritas y todas las estructuras de cada célula, ¿sí? Eso sirve para estudiar tejido nervioso propiamente.
Así que la ocupan solamente los neuropatólogos, los neurohistólogos, no es de rutina. Dentro de ella, ¿cierto? Tenemos la impregnación con plata de Golgi y tenemos también los métodos de Ramón y Cajal, que son métodos de impregnación con oro, sales de oro, de un poquito caro. Se hace aún, pero se prefiere la plata, es más accesible y da bastante buenos resultados cuando queremos estudiar neuronas o tejido nervioso. Eso sobre tinciones, ¿ok? Diferentes tinciones para diferentes moléculas. Ahora vamos a ver los tipos principales de tejido de lleno, ¿cierto? Ya sabemos cómo se obtiene la muestra, ya sabemos cómo se colorea la muestra para que la podamos ver como tienen esta imagen. Vamos a ver ahora los principales tipos de tejidos. Entre ellos van a interactuar y van a conformar diferentes estructuras que en suma se van a llamar órganos, ¿sí? Hoy vamos a hablar de los tejidos epiteliales, ¿cierto? Que son de dos tipos, uno de revestimiento, es decir, que están en la superficie de los tejidos, ¿cierto? Conectando con el medio ambiente o conectando con el lumen de un órgano tubular, es decir, con la cavidad o el espacio que está en ese órgano. Órganos tubulares, me refiero a tráquea, bronquios, vesícula biliar, que tiene lumen también, intestino, estómago, ¿cierto? Toda la capa más interna de esos tejidos está revestida o cubierta por un tejido denominado epitelio. Vamos a estar hablando ahora de epitelios, ¿sí? Que se clasifican según su morfología. Lo vamos a ir viendo en la sesión. Y también hay epitelios que producen secreciones, que son epitelios glandulares, que pueden ser exocrinos y endocrinos. Eso es motivo de la clase siguiente. Esos son los revestimientos del tejido glandular. Pero si vieron la epidermis, por ejemplo, había un epitelio arriba y todo el resto eran diferentes cosas. Había un tejido rosado en la mayoría de la dermis, por ejemplo. Eso es colágeno. Y el colágeno es un tejido conectivo que rellena todos los espacios. ¿Sí? Tienen tejido conectivo propiamente, que es ese, el colágeno, y tienen otras estructuras de tejido conectivo que también rellenan espacio y tienen diferente función, como el tejido adiposo. Ese es un conectivo. El cartílago, hueso, sangre. Todos esos son tejidos conectivos o conjuntivos. ¿Mm? También tenemos una clase, 3 clases tenemos para eso. Vamos a estar hablando de aquí. Luego viene el tejido muscular, y ustedes saben, ¿cierto? Tienen tejido muscular liso, tienen tejido muscular estriado y tienen tejido muscular, ¿cierto? Cardíaco, músculo estriado cardíaco y músculo estriado esquelético. Vamos a ver también una clase particular para músculo y tienen el tejido nervioso finalmente, donde tienen, ¿cierto? Básicamente 4 tipos celulares, las neuronas, que tienen un montón de variaciones, y las células de la glía, ¿cierto? Oligodendroglia, astrocitos y microglia. Cada uno con una función particular de rellenar espacio, de generar respuesta inmune, de producir mielina, entre otras funciones. Para eso vamos a tener también una clase de nervioso más adelante. Ahora vamos a hablar de epitelios, ¿sí? Los epitelios, como les digo, recubren superficies los de revestimiento, superficies que están en contacto con el medio externo, como la piel, o con el medio interno, con la cara más interna de los órganos, como, ¿cierto? El epitelio del digestivo, el epitelio respiratorio, entre otros. Estas células que conforman los epitelios tienen diversas características, dentro de ellas la polaridad de la célula. Es decir, la célula está ordenada de cierta forma y tiene dominios, ¿cierto? Tiene un dominio que da hacia el lumen o hacia el espacio, ¿cierto? Que se denomina dominio apical, es la punta de la célula, y se contacta con el lumen.
tienen dos dominios laterales o tienen dominios laterales que son el área donde la célula se contacta con la célula vecina. ¿Sí? Entonces, el dominio apical es la zona donde la célula interactúa con el medio, básicamente. El dominio lateral es donde la célula interactúa entre ellas. Y por debajo, unido a la membrana basal, ¿cierto? Tienen un epitelio que se llama, perdón, un dominio que se denomina dominio basal, que es donde la célula interactúa no con otra célula directo, sino con la membrana basal, con el tejido que la sostiene. Imagínense si el epitelio no estuviera adherido a una membrana basal o algo que la sostenga abajo. ¿Cierto? Yo podría hacerme así en la piel y sacarme. ¿Sí? Pero hay un anclaje a nivel basal de la célula que permite que las células se mantengan en su lugar. Aquí tienen un epitelio para que lo reconozcan, ¿cierto? Este tejido pancreático, así se ve un páncreas a nivel histológico. Y se puede ver la polaridad de la célula. Por ejemplo, acá, esta célula se ve bien, ¿cierto? El dominio basal está acá, en contacto con la membrana basal, y el dominio apical está apuntando hacia el centro de la estructura o hacia el lumen. Y esto es el lumen muy chiquitito, no se ve. ¿Sí? Por el dominio apical es donde las células del páncreas, por ejemplo, secretan propiamente dicho, su secreción o eliminan su secreción hacia un lumen. ¿Mm? Ese es el dominio apical. Veamos los tipos de interacciones según el área, ¿cierto? Según el dominio. A estas interacciones se les denomina especializaciones de membrana y pueden ser apicales, laterales o basales. A nivel apical, ¿cierto? Tienen tres tipos de estructuras, unas que se llaman microvellosidades, otras que se llaman cilios y otras que se llaman estereocilios. Cada una de ellas tiene una función particular y una conformación molecular diferente. ¿Sí? La microvellosidad es una especialización apical que está ubicada a nivel del intestino, tanto en intestino como colon. ¿Cierto? Está en el borde apical, corresponde a estas proyecciones, ¿cierto? Proyecciones e invaginaciones que hacen que el líquido que fluye por allí, ¿cierto? Por el contenido digestivo, se entrampe y se pueda absorber. Imagínense si la superficie del intestino fuera lisa completa. Si todo esto no existiera y fuera acá. Liso. El líquido pasaría, nada se absorbería y la diarrea sería constante. En cambio tienen esta estructura, la microvellosidad, que lo que hace es aumentar la superficie de contacto posible entre el contenido alimentario y la célula. ¿Para qué? Para maximizar la absorción de nutrientes. ¿Sí? El esqueleto de esta estructura principalmente corresponden a filamentos de actina. ¿Sí? Eso va a mantener la estructura relativamente rígida. No es que se mueva, a diferencia de otras estructuras que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Las mantiene fijas en el borde apical en contacto con el contenido alimentario. ¿Sí? Hay muchas otras proteínas de anclaje, ¿cierto?, que mantienen la estructura, pero la principal proteína del esqueleto, ¿cierto?, de las microvellosidades corresponde al filamento de actina. ¿Mm? A nivel histológico propiamente, ¿cierto? Se puede ver. Se ve en la porción apical de la célula nuevamente y corresponde a esta estructura más eosinofílica, bastante homogénea si se fijan en la histología. Para ver la estructura de vellosidad se necesita microscopía electrónica. Acuérdense, y les digo, les puede servir tener un diccionario de latín o un diccionario médico. Al imaginarse microvellosidad es que tiene que ser muy chiquitito. Micro es chico o muy pequeño, ¿verdad? Todo eso les va a ir sirviendo. A nivel histológico, cuando vemos esta estructura, se le denomina borde en cepillo, brush board, ¿cierto? O también
si han hecho histología en otro lado o lo escuchan, los argentinos, por ejemplo, lo llaman chapa estriada. No lo escucho en ningún otro país, pero si escuchan en algún lado, chapa estriada o borde en cepillo, que corresponde a la microvellosidad. Acá tienen un epitelio de intestino delgado de un equino, por ejemplo, un caballo, donde las células, vayamos afinando, ¿cierto? Son más altas que anchas. ¿Se nota? Son como una columna, ¿cierto? A ese epitelio se le denomina epitelio columnar o cilíndrico, ¿sí? Con microvellosidades o con brush border, borde en cepillo, ¿sí? Vamos a ir mirando mucho tejido y vamos a ir entendiendo un poquito. Eso entonces, como ven, dice la presencia de un borde en cepillo en el borde libre de la célula, borde apical, aumenta la capacidad absortiva del epitelio, por lo que le estaba comentando anteriormente. Entonces, si piensan en microvellosidades, tienen que pensar en tejidos que absorben cosas. ¿Qué mejor ejemplo que el intestino? Y el otro ejemplo funcional de esto es el epitelio de los riñones, los túbulos renales. Si se acuerdan de fisiología, los túbulos renales forman la orina y para ello absorben cosas y secretan cosas. Por lo tanto, tienen que tener microvellosidades. Y ahí las ven indicadas por las flechas negras, ¿cierto? En el borde apical de la célula, apuntando hacia el lumen. Aquí se ven los lúmenes. Cada uno de estos espacios se denomina lumen y está en contacto con la microvellosidad. En el lumen, o por ese lumen, es por donde circula el ultrafiltrado, que se va a transformar en orina posterior a la absorción por parte de estas células epiteliales tubulares renales. Esto es riñón, ¿sí? La otra especialización que les decía apical corresponde a los cilios. Están, ¿cierto?, en contacto con el medio y los cilios tienen la particularidad de ser notables a la histología. Si ven, tienen una estructura como pelo en la superficie apical de la célula. Esos son cilios. Son mucho más grandes, mucho más gruesos y mucho más largos que una microvellosidad. Y tienen una estructura molecular diferente, ¿cierto? Están formados no por filamentos de actina, sino que están formados por microtúbulos, ¿sí? Similar a lo que es, por ejemplo, el flagelo o la cola de un espermio. Es muy parecida a la estructura, es igual, de hecho, ¿sí? Cuando uno corta en sección, ¿cierto?, longitudinal, el cilio, ¿sí? Lo ve a nivel de microscopía electrónica. A nivel histológico lo vemos, ¿cierto?, en el borde apical, con esta estructura piliforme, como que las células parece que tuvieran pestañas, ¿cierto? Eso corresponden los cilios. ¿Qué función tienen? Tienen función de movimiento, de sacar cosas que se pueden estar pegando a la superficie. Por lo tanto, ¿dónde hay cilios? En el respiratorio. Cavidad nasal, tráquea y bronquios. Bronquiolo eventualmente, grandes bronquiolo eventualmente. ¿Sí? Ahí tienen cilios. ¿Para qué? Para que las cosas que se están pegando al mucus en ese epitelio, ¿cierto?, salgan, se muevan de allí y no lleguen a los pulmones. Es un mecanismo defensivo. Esa es la función del cilio. Mover cosas como mecanismo defensivo. Todas las partículas que inhalamos no llegan a los pulmones por esto, porque se pegan al mucus que está en la superficie del epitelio y los cilios baten y sacan ese mucus y por eso sale por la nariz o a veces se deglute, ¿sí? Para eliminar esas posibles agresiones. Esa es la función entonces de el cilio. Y tenemos una estructura que se denomina estereocilio, que es bien particular, que ahí la ven en la imagen, ¿cierto?, a nivel microscópico, electrónico, ¿cierto?, que están unidos entre ellos por el citoplasma y que son mucho más largos que un cilio. Aquí se ven, ¿cierto? Además, molecularmente son diferentes
tienen, ¿cierto? Un citoesqueleto conformado por filamentos de actina, ¿sí? Incluso aquí dice el texto, las proyecciones citoplasmáticas apicales son similares a una microvellosidad, pero son extremadamente largas. Y al mirar la histológicamente, al microscopio de luz convencional, las voy a ver. Acá las tienen. Estas estructuras como pelos también, que apuntan hacia el lumen, que está indicado, ¿cierto? En el centro. Y acá también se ven en el borde apical de la célula. ¿Sí? Los estereocíclicos los van a encontrar en el epidídimo, principalmente en el epidídimo. ¿Y por qué? Porque tiene que mover, ¿cierto? Espermio y semen. Por lo tanto, se requiere estas estructuras que puedan mover un fluido denso. Por eso son más largas y tienen una estructura más, entre comillas, ¿cierto? Rígida como un filamento de actina. ¿Sí? La encuentran entonces en el borde apical del epitelio del epidídimo. ¿Sí? Algunas especializaciones laterales, veámoslo rápido y sencillo. Las uniones a nivel lateral de los epitelios lo que hacen es mantener cerrado el espacio intercelular. ¿Para qué? Para que no entre agua del extracelular y se meta por entre medio de la célula hacia adentro del tejido. ¿Sí? Entonces son uniones de sello, ¿cierto? Que van a mantener al tejido impermeable a los líquidos o compuestos o moléculas que estén en el extracelular. Ujú. Hay varias de ellas, ¿no? ¿Cierto? Unas que se llaman sonula occludens, que están más en la región más cercano al apical, digamos. Otra que se llama sonula adherens, que está un poquito más hacia abajo. Y que todas ellas tienen diferente estructura molecular, pero lo que hacen finalmente es unir a la célula entre sí para mantener la impermeabilidad del espacio intercelular. Nada más. La más común y la más notable se denomina desmosoma y que une, por ejemplo, a las células del epitelio de la epidermis, a los queratinocitos. Se ven los desmosomas a nivel histológico, vamos a mirar, ¿sí? Que son moléculas proteicas que interaccionan entre sí generando un cierre en ese espacio, ¿sí? Y que además interactúan con filamentos intermedios del citoesqueleto para mantener a la célula apretada y pegada entre ellas por el dominio lateral. Para que sepan un poquito, ¿cierto? Esta unión también se denomina zipper, ¿sí? Como cierre, ¿no? De hecho, eso parece a la microscopía electrónica, parece un cierre, ¿sí? Para que sepan, hay algunas patologías que se producen anticuerpos contra estas moléculas, contra desmosomas en la piel. Entonces, si esta unión que mantiene a las células unidas entre sí, impermeable, si las destruyo, va a empezar a entrar agua a ese epitelio. ¿Sí? Eso pasa en una patología que se llama pénfigo. No sé si lo han escuchado, pénfigo foliáceo. ¿Sí? Es un daño al desmosoma. Una patología autoinmune que se ve en perros más frecuentemente, se puede ver en caballos, se puede ver en gatos, pero el más común lejos, el perro. Pénfigo se llama la patología. Aquí tienen una microscopía normal, ¿cierto? De luz clásica. Estos son queratinocitos, las células de la epidermis. Fíjense que entre ellas hay un espacio y con harto cariño, si me creen, se ven unas estructuras lineales uniendo a una célula con la otra. Todos esos son desmosomas. Esos se ven, son grandotes, se ven. Las uniones que vimos antes, sonula adherens, sonula occludens, no se ven a la microscopía convencional. Y también hay uniones intercelulares que son comunicantes, que tienen la función de unir o contactar a las células entre sí mediante canales o por unas proteínas canal, ¿cierto? Que se llaman conexones. Y la idea es que se traspasen moléculas de un lado al otro, iones, agua, proteínas,
muy pequeños aminoácidos, tal vez, ¿cierto? A través de este canal, proteína que se puede abrir o cerrar como un canal que se llama conexón, ¿sí? Que tiene un lumen de 2 nanómetros, entonces van a pasar moléculas muy chiquititas, pero permite el paso y comunicación de moléculas de una célula a otra. ¿Sí? Entonces tienen uniones estrechas, que son las que cierran el espacio, y uniones gap o uniones comunicantes, que permiten la interacción intercelular. Y especialización basal, la que están en la base de la célula, por eso basal, ¿cierto? La fundamental es una que se llama hemidesmosoma, que ahora une a la célula con el tejido que viene por debajo, que se llama membrana basal, y que es el que mantiene a la célula unida, ¿cierto? Que evita que los epitelios se desprendan. Sí, como ven, solo quiero que se fijen que son estructuras moleculares súper complejas, de un montón de proteínas que interactúan entre sí y que unen el espacio basal con la membrana basal e incluso emiten fibrillas que lo unen con el tejido de más abajo incluso. ¿Sí? Entonces la célula básicamente está muy asentada, muy pegada a su membrana basal por estas moléculas de adhesión que se llaman hemidesmosomas. Hay una patología también que afecta a los hemidesmosomas. Hay varias, pero la más común se denomina pénfigo vulgar. Y lo que hace es que el epitelio se desprenda completo. ¿Sí? A lo mejor han visto ustedes patologías de ese tipo, que se producen grandes ampollas y que la piel se desprende por completo. ¿Sí? Eso se denomina pénfigo buloso. Hay un montón de patologías autoinmunes asociadas. Epidermolisis fulosa, entre otras, que parecen quemaduras, que la epidermis se desprende completa. Eso es por una mutación de los hemidesmosomas o por un daño autoinmune por producción de anticuerpos anti-hemidesmosomas. Eso es para que sepan para qué sirven todas estas cosas. Solo por nombrar, porque vamos a tener una clase casi solo para esto, la membrana basal está inmediatamente por debajo del epitelio y lo que hace es fijarlo, anclarlo, ¿sí? Para que el epitelio no se desprenda. Está conformada por diferentes tipos de colágeno, fundamentalmente colágeno tipo 4. Es una estructura que hace de filtro molecular, entre comillas, que hace que evite que pasen cosas de literalmente de abajo para arriba y del epitelio hacia abajo. Entonces, a eso se le denomina compartimentalización. Cada cosa en su lugar. La membrana basal también, como induce esta interacción con la célula, es capaz de guiar a las células cuando van a proliferar para reparar una lesión. Por eso cuando, por ejemplo, ustedes hacen un corte, ni Dios quiera, ¿no? Pero se hacen un corte en un dedo con papel o cualquier cosa, la epidermis se regenera por completo, y no es muy profunda la lesión, ¿cierto? Y se regenera ordenada, y le salen pelos de nuevo, ¿cierto? Eso viene dado por la membrana basal que ordena a las células también, ¿cierto? La ubica donde tiene que estar y hace que se diferencien en lo que corresponda, en epidermis, folículo piloso. Entonces es capaz de generar una interacción con las células del epitelio y hacer que estén ordenadas. ¿Sí? Induce la polaridad, mismo caso, ¿cierto? Hace que el dominio apical sea apical. Porque si no sería un desastre, se despegaría, ¿no? Espero que más o menos vaya quedando claro, ¿sí? Puede ser un poco árido, pero van a tener la grabación. Yo les dejo, obviamente, no les había mencionado, pero obviamente les dejo los links de la grabación. No hay problema. Ojalá puedan ir tomando nota. Se habrán fijado que más que poner muchas cosas en la diapo, hablo. Y esta clase tiene texto, la otra prácticamente son puras fotos. Puras fotos. ¿Ok? Por último, lo que nos convoca relativamente rápido, vamos a terminar súper temprano. Epitelios de Profe, revestimiento. consulta, Digamos, ¿este PPT lo va a subir? sí, todos los PPT yo los subo previamente. Este no alcancé porque me cargaron el ramo hace como 2 horas, ¿para qué les voy a mentir? Pero siempre subo antes, cosa que si hay control tengan todo, obviamente. Bueno,
Ya, muchas gracias. Veamos entonces epitelios de revestimiento, que es la forma más simple de tejido que hay. Un segundo. Los epitelios entonces, como les decía, cubren superficies como la epidermis, ¿cierto? La córnea está cubierta por un epitelio, el intestino está, su cara más interna tiene un epitelio, el respiratorio, el tejido glandular es un epitelio, y así, ¿cierto? Entonces es tejido que recubre superficies, por eso se llama epitelio de revestimiento, ¿sí? Según la morfología, nosotros clasificamos los epitelios según la forma de la célula, el número de capas que tiene ese epitelio y alguna característica particular que tenga ese epitelio. Entonces, dicho esto, por ejemplo, un epitelio puede ser simple cuando tiene una capa, o puede ser estratificado o pluriestratificado cuando tiene más de una capa. Como veo eso yo histológicamente, yo miro el epitelio y hay células sobre células sobre células, como esto. El cursor aquí. Hay una célula, otra, otra, otra. A eso se le llama estratificado. En cambio, si tengo una evidente monocapa, se le denomina epitelio simple. ¿Sí? Cuando el epitelio o las células epiteliales son más anchas que altas, como ven en la imagen, se le denomina epitelio plano. Cuando las células son cuadradas, se le denomina epitelio cúbico. Y cuando las células son más altas que anchas, que parecen una columna, ¿cierto? Se le denomina epitelio columnar o cilíndrico, ya que esto en 3D se le denomina cilindro. ¿Sí? Entonces tienen epitelios que son, por ejemplo, simples, planos simples, planos estratificados. Hay epitelios planos estratificados, les decía yo que tienen que sumar alguna característica particular. Por ejemplo, en la piel, resulta que la piel produce queratina en la superficie del epitelio. Entonces, en el caso de la piel, el epitelio es estratificado, múltiples capas, plano, con células más anchas que altas, y queratinizado. Y eso es característico de la piel. Hay epitelios entonces estratificados cilíndricos, que son multicapas cilíndricos, ¿cierto? Hay epitelios que son multicapa cúbico, y hay un epitelio particular que se llama epitelio de transición, que está en algunas zonas particulares del organismo, es súper interesante y lo vamos a ver al finalizar. ¿Sí? Damos ejemplo entonces de estos epitelios, cómo se ven a nivel histológico y cómo los clasificamos. El epitelio más sencillo de todos es el epitelio plano simple, es decir, células que son más anchas que altas y están distribuidas en una monocapa. ¿Mm? Por ejemplo, el clásico de este tipo de epitelio se le denomina endotelio, que es el que reviste la capa más interna del vaso sanguíneo, la que está bordeando el númeno, el espacio por donde fluye la sangre. ¿Sí? Los vasos linfáticos igualmente están revestidos por un endotelio y las cavidades cardíacas también están rodeadas por un endotelio, a eso se le denomina endocardio. ¿Mm? También hay otro tejido que se llama mesotelio, que reviste las membranas serosas de los tejidos, es decir, las capas más externas. ¿Sí? Por ejemplo, las pleuras, las meninges, todas estas membranas delgaditas translúcidas, eso es mesotelio. ¿Sí? La parte más externa del intestino, más externa del vaso, más externa de todos los órganos abdominales. ¿Sí? El peritoneo, el mesenterio, todos esos tejidos están revestidos por un epitelio plano simple. Veamos a nivel histológico.
Vayan afinando la vista, como les digo, mucha foto, mucha anatomía. Aquí tienen una arteria ocular, ¿cierto? Aquí tienen el lumen, reconozcan, ¿cierto? Que los espacios vacíos de los órganos tubulares se denominan lumen. Adentro tienen sangre, eritrocitos, ¿cierto? Y lo que está en contacto entre la pared de la arteria y el lumen, indicado por estas flechas negras, es el endotelio. Si vemos ese endotelio con mayor aumento, las células son casi puro núcleo y el citoplasma más ancho que alto, muy delgadito y una monocapa. Hay células sobre células, ¿sí? A eso se le denomina endotelio. Acá tienen tejido mesentérico, ¿cierto? Que esta capa que recubre todo la cavidad abdominal en los mamíferos, ¿sí? Está conformada por abundante tejido adiposo, tejido conectivo, y si hacemos un aumento mayor de eso, tenemos estos núcleos con un citoplasma muy delgadito y en monocapa, células más anchas que altas. Eso es un epitelio plano simple nuevamente, ¿sí? Aquí tienen, ¿cierto? Un epitelio plano simple, ¿cierto? Simple escamoso también se le denomina así, porque parecen escamas literalmente, que cubre la superficie más externa del útero, por ejemplo. No hacia adentro, sino todo lo que nosotros vemos al ojo desnudo está recubierto por este epitelio. Acá tienen una médula espinal, por ejemplo, y por fuera, ¿cierto? Todas las meninges. Si uno ve un detalle de una meninge, tiene también una delgada lámina de tejido conectivo rodeada por un epitelio plano simple. ¿Mm? Entonces, lo interesante para mí, que sepan caracterizar los epitelios y que sepan, si yo les pregunto en qué órganos pueden encontrar dicho epitelio, saben. ¿Eso qué? Epitelio cúbico simple es una monocapa de células que son cúbicas, cubitos. Ahora, no piensen en ver un cubito perfecto, pero son células que son tan altas como anchas, relativamente regulares, ¿sí? Por ejemplo, tienen las células foliculares ováricas, que aquí están bordeando un ovocito, ¿sí? Esas células foliculares son cuboidales, son las que le empiezan a mandar señales hormonales, ¿cierto?, al folículo para que empiece a desarrollarse. Eso lo vamos a ver en histología del reproductivo después. Pero las células foliculares, las que interactúan directamente con el ovocito, son cúbicas. El epitelio del páncreas, que es un epitelio glandular exocrino, lo que estamos viendo ahora por lo menos, también son cúbicas. Y esto no notan mucho los límites celulares, pero vean una ahí, sigan. Cubitos, ¿sí? Ahí se nota harto, mira. Bastante regular. Y si no me creen, estamos fritos, ¿verdad? Tenemos la médula renal, todas las estructuras tubulares, ¿cierto? Túbulo contorneado, túbulo distal, proximal, ¿cierto? Túbulo colector, perdón. Todas las células son una monocapa de células cuboidales, claritas, se nota claramente. Este órgano también, que es una glándula tiroides. El epitelio de la glándula tiroides es un cuboidal simple, monocapa de células con forma de cubo, tan altas como anchas, ¿sí? Eso puede variar. La gracia de los órganos endocrinos, por ejemplo, es que depende del nivel de estimulación que tengan. Si tienen mayor secreción hormonal, las células pueden aumentar de tamaño, incluso pueden ser más altas, cilíndricas. Por otro lado, si la tiroides está más atrofiada, tienen menos estímulo hormonal, pues un paciente alterado, hipotiroideo, las células se achican y se empiezan a aplanar, ¿cierto? Entonces el tejido glandular o el tejido que reacciona frente a hormonas, como la glándula mamaria, por ejemplo,
pueden tener distintos estados del epitelio dependiendo del estímulo. ¿Sí? Mientras mayor estímulo, más alta la célula. Básicamente porque sintetiza más componentes, sintetiza más proteína, está trabajando más. Entonces crece. Ujú. Aquí tienen un epitelio cilíndrico simple, ¿cierto? Son células columnares o cilíndricas. Y este epitelio es característico del intestino, especialmente del intestino delgado, el colon también, ¿sí? Donde la célula es más alta que ancha. Los núcleos están hacia basal, si se fijan, y son ovoides, a diferencia de las células cúbicas, que los núcleos eran redonditos, ¿sí? Entonces tienen esta apariencia de célula más alta que ancha, con borde en cepillo, y es característico de intestino. Ujú. Epitelio cilíndrico simple, sinónimo de intestino. También lo tienen, igualmente, en las glándulas del estómago. Acá lo pueden ver, ¿cierto? Donde la célula claramente es súper alta, con el núcleo muy pegadito a basal y hacia apical como una gran columna, ¿no? Y tienen también un epitelio simple columnar a nivel del endometrio, ¿cierto? Ahí dice útero, ¿verdad? Pero estamos hablando de especialmente de las células endometriales. El endometrio es un epitelio, ¿sí? Y tiene las células cilíndricas en monocapa. ¿Cómo sé que es monocapa? Porque tienen una fila de núcleos. No tienen núcleo sobre núcleo sobre núcleo. Eso me indicaría múltiples capas o diferentes alturas celulares. ¿Mm? Y lo ocupo justamente aquí, que tiene un epitelio que es engañoso, por eso se llama así, se llama epitelio pseudo estratificado cilíndrico. Pseudo significa que parece, ¿verdad? Si se fijan en el epitelio, los núcleos están en diferente altura. Este núcleo está más arriba, este núcleo está más abajo. Al ver eso, da la apariencia de que hay núcleo sobre núcleo sobre núcleo, multicapas. Pero la verdad es que si uno corta este epitelio muy delgadito y lo estudia en 3D, resulta que todas las células están directamente en contacto con la membrana basal. En el fondo, es una monocapa, pero las células tienen núcleo en diferente altura. Da la impresión de ser estratificado. ¿Sí? A este se le denomina pseudoestratificado, finalmente es una monocapa, cilíndrico, claramente las células son súper altas, y está en dos partes fundamentales. Una, en el ducto del epididimo, los ductos del epididimo, donde van a tener estereocilios en el borde apical, o lo tienen, ¿cierto?, en el epitelio respiratorio, cavidad nasal, tráquea, bronquios, ¿sí? En el caso del epididimo, la especialización apical es estereocilio, y en el caso del respiratorio, que aquí se ve lo que le hablaba de núcleo sobre núcleo, ¿cierto? Con diferenciación en cilios. Da el aspecto de que fueran múltiples capas de células, pero la verdad es que es una monocapa celular y todas las células interaccionan con la membrana basal. ¿Mm? Diferente de un epitelio verdaderamente estratificado. Ahora sí se nota, ¿no? Estas sí que son células sobre células sobre células. Y solamente las células del estrato más basal, estas son las que interactúan con la membrana basal. Todas estas van pegándose una sobre otra. Cuando tenemos entonces estos epitelios multicapa, se les denomina epitelio estratificado. Ujú. Tenemos dos versiones, como vimos anteriormente, uno que es no queratinizado, es este, ¿cierto? Que el borde más apical del tejido, el que está en contacto con el ambiente o con el lumen, termina en una célula directamente, no tiene algo más arriba. Vamos a ver enseguida cómo podría verse eso de tener algo más arriba. Este corchete indica todo el grosor del epitelio, por lo tanto es multicapa, ¿verdad? Este epitelio, por ejemplo, lo van a encontrar en el esófago, en el cérvix. ¿Mm? Y las células, se fijan, son planas.
se ve cada célula, que son más anchas que altas, ¿cierto? Pueden ser algunas un poco más redonditas, pero en su mayoría son planas o aplanadas. Por lo tanto, eso se denomina epitelio estratificado, plano, no queratinizado. Lo tienen en esófago, en cervix, en encías, la mucosa oral, ¿cierto? Toda la mucosa oral, encías, paladar, todo eso es un epitelio estratificado, no queratinizado. Otro lugar medio olvidado en el mundo donde está este epitelio también es la córnea, ¿cierto? La porción más clara del ojo, por donde penetra la luz hacia las cavidades más posteriores. Eso está revestido también por un epitelio, que es un epitelio de 3 a 5 capas bien delgadito, que no tiene queratina. Si la córnea se afecta por algo, por ejemplo, estos pacientes que no tienen producción de lágrimas, la córnea empieza a engrosarse y adquiere múltiples capas, empieza a desarrollar queratina en la superficie y se afecta la visión. Se puede llegar a afectar crónicamente y de forma completa la visión si es que el epitelio está dañado. Así que es fundamental que mantenga la estructura. Ese es un epitelio también, entonces, plano estratificado, no queratinizado. Aquí tienen uno que se fijan es re parecido y la gran diferencia está en la porción más externa indicado con SC. Que todo este material depositado en la superficie, que son de aspecto de fibrilla, ¿no? Podríamos llamarlo así, material fibrilar eosinofílico depositado en la superficie. Eso es queratina. Eso es cuando uno se muerde los labios y se saca algo de la superficie. Eso es queratina. Los labios tienen un epitelio queratinizado de este tipo. La piel, en general, tiene un epitelio estratificado plano queratinizado. Van a tener diferente grosor el estrato queratinizado en nuestros animales. Comparen, por ejemplo, una piel de abdomen de perro con una piel de morro o con una piel de cojinete. La diferencia allí es el grosor del estrato córneo. Este estrato que es donde está la queratina, ¿sí? Y eso hace la diferencia con el otro tipo de piel. Cuando hablemos de epitelio estratificado, plano queratinizado, piel, lengua, ¿sí? Fundamentalmente piel y lengua. Piel delgada y piel gruesa, igualmente el mismo epitelio, con más o menos capas o con más o menos queratina. Identificar la queratina, indicado por SC en el gráfico. Hay un epitelio, ¿cierto?, que es bien particular, específico, que corresponde al epitelio estratificado cúbico. ¿Sí? El único epitelio estratificado cúbico que existe está en los ductos de las glándulas. ¿Sí? En ductos de glándulas salivales, por ejemplo. No hay ningún otro epitelio que las células sean cubitos uno sobre otro, en ninguna otra parte. ¿Sí? Así que súper particular si se encuentran con él. Está entonces entre los ductos glandulares, un cuboidal estratificado. Y ese epitelio tiene la función del cuboidal estratificado, vamos a verlo en la otra clase, de conducir las secreciones de las glándulas hacia donde tengan que liberarse, hacia un lumen, hacia una cavidad. Si no me falla, la última, ¿cierto? Es el epitelio de transición, que es un epitelio particular, que es, como ven, polimorfo. No son células cilíndricas, no son cuadradas, tienen diferentes formas. Así que este bien se puede llamar epitelio polimorfo estratificado. Célula sobre célula, son múltiples capas. Este epitelio especial, a lo mejor lo han escuchado, se llama urotelio. Uro, ¿cierto?, de orina, de sistema urinario. Especialmente del sistema de conducción, de la uréter, la vejiga. ¿Sí? Esos órganos, uréter, vejiga y pelvis renal, tienen este epitelio urotelio o epitelio de transición. ¿Por qué se llama así?
porque es el único epitelio que tiene la capacidad de relajarse y distenderse dependiendo del contenido. Si la vejiga está llena, por ejemplo, el epitelio se ve como lo ven aquí en la imagen abajo, se aplana. Ahí dice epitelio de transición en un estado distendido. ¿Sí? Y aquí tienen el epitelio en un estado relajado. Cuando uno orina, ¿cierto? El animal orina, el epitelio vuelve a su estado normal pluriestratificado. Ahí está en un estado relajado. ¿Sí? Entonces es dinámico. Tiene la capacidad de contraerse y distenderse según el contenido de la vejiga o del uretra, para dar más espacio a dicho líquido. En el borde apical, por último, tienen un ribete, ¿cierto? Que se denomina ribete en cepillo, que es esta línea más eosinofílica, postra también se llama, y que protege al epitelio de la degradación. Piensen que la orina quema. La orina es rica en amonio, en ácidos, en un montón de cosas, y eso quema, ¿cierto? No sé si lo han visto, espero que no, pero los pacientes postrados que se orinan encima terminan con la piel quemada. Se llama quemadura por orina, urine scalding, si lo encuentran en inglés. ¿Por qué es que el sistema urinario no se quema con la orina? Es porque tiene esta especialización apical, ¿cierto? Costra o ribete en cepillo que lo protege del pH y de toda la degradación asociada. Entonces tiene también un mecanismo protectivo en su borde apical. Hemos logrado, estimados. ¿Dudas? Digan ahora o callen para siempre. Si es que alguien Profe, sí, yo le quiero hacer una consulta. El día adelante. sábado vamos a tener laboratorio con usted, ¿cierto? Sí, señor. Ya. Segunda pregunta. ¿El control de entrada que nos dijo que íbamos a tener cada laboratorio va a ser de esta clase? Claro, la clase que hagamos antes del lab. Ya. Esta semana Entonces, no tenemos laboratorio. Partimos la próxima. ok, ok. Entonces, el próximo laboratorio, si es que tenemos control, porque obviamente lo hago al azar, no le aviso, va a ser de la clase anterior. Es decir, sería de epitelios de glandulares si hacemos control la próxima semana. La clase que Epitelio vamos a controlar el sábado siguiente. Ok. ¿Correcto? Profe, Dígame. como usted dijo que eran 4 controles, digamos, Son 8, ¿ah? son 8. ¿Qué Que pasa? salían Está 4. no hacerlo en el teórico. Pero obviamente no tenemos ni una opción de hacer eso, entonces se van a hacer todos los días sábados. 8. Ya. O sea, en estricto rigor son todos los sábados, no son 4, son 8. Prácticamente todos los sábados. Ya. Ahí no se borra nada, no va a ser necesario, son hartos, ¿no? Así que estudien harto. Yo pregunto cosas básicas en los controles y obviamente me guardo un poquito para la teoría. Pero como les digo, la clase del lunes se evalúa el sábado siguiente, en caso de haber control. Va a ser lo sencillo. ¿Dudas? Profe, Yo, profe, Dígame. ¿y esta clase usted la sube enseguida? O sea, me refiero a que, por ejemplo, mañana a lo mejor ya va a estar cargada Mira, el si el, video. si el Zoom me responde luego, la subo al tiro. Y las diapos las puedo subir al tiro. Como mucho mañana. ¿Sí? Ya, pero muchas gracias. Vale. profe, algo que no me quedó claro. ¿Este sábado tenemos clase con usted en el laboratorio o no? Señor, empezamos la próxima semana, no ahora. El sábado. ¿Qué? ¿Cuánto cae? Como Es lo que estoy viendo. 7, 7, 7, profe. Ya, sábado. entonces, ya. Entonces este sábado no los veríamos. Lamentablemente no. Sábado 7, lab. Y ahí Ya. vamos a hacer microscopía. ¿Qué cosa? Y vamos a hacer pura microscopía. Vamos a ver Ya. microscopía.
Ahora, a lo mejor a alguien le dijeron que teníamos laboratorio cada 15 días. Eso no estoy seguro, por eso no se los comento. Tenemos que verlo. Lo único claro es que partimos el sábado que dijimos, el sábado 7. Sábado 7, sí. Exacto, señor. Y si llegara a haber control, Ya, sería pues, el próximo lunes. ¿Dudas de los contenidos? ¿Cómo quedaron? ¿tenemos controles online también o no? No, Como no, no. otros chavos. Solamente lo vamos a hacer los sábados. Ah, pero no hacemos controles a través de la plataforma. Impossible. Ya, Así que vamos a aprovechar que nos vemos para hacerlo ahí. ok. ¿Me escucha? Muy poquito, pero sí. Quería hacer pregunta de esa misma célula que está ahí en la diapo, de la parte lateral y la intercelular, ¿es la misma? O sea, es la misma que ocupamos como modelo, sí. Esa es Ya, una célula particular. claro, pero ¿cómo se llama? Como en cuanto a los lados, ¿es la misma función? ¿Ambas van a tener comunicación o sea, intercelular, perdón? Los dominios laterales, ambos sí. Ya, Con la célula de derecha y la célula de la izquierda. ya, bacán. Gracias. Porque piensa que el epitelio tenía muchas células, ¿no? Entonces están conectadas con las células de los lados. No paso lista, baby, si ya les dije. Aparte queda grabado. Sé quién está y quién no. ¿Dudas del contenido? ¿Cómo? Profe, sobre el contenido, digamos, de lo que pasó hoy día, en la plataforma donde están los apuntes, digamos, es como la misma materia, como para leerlo de ahí también, Qué sobre todo bueno, en las partes del PPT que están en inglés. qué bueno que lo mencionan. No es lo mismo, pero es muy buen material. Ocúpenlo. Esas guías son súper buenas. Resume un poco todo lo que yo les conté. Y las cosas que están en inglés, bueno, gotta learn some English, right? Pero digamos, lo que está en apuntes es una cosa y lo de la guía laboratorio es la que deberíamos llevar a cada laboratorio. Mira, el laboratorio yo lo hago totalmente diferente. Solo les pido que lleven material para tomar nota, nada más. Ah, entonces la guía que dice guía de laboratorio no es que tengamos que llevarla, No, es un digamos, la material clase del de sábado. apoyo. Y es un buen material de apoyo. Pero el laboratorio lo hago diferente, entonces no me guío netamente por eso, por las actividades, digamos. Los contenidos son los mismos, pero lo hacemos de una forma diferente. Ya. Y hay unas teóricas, no sé si las vieron también, en los capítulos, dice capítulos y tienen guías teóricas. Eso están súper buenas. Y es un resumen más o menos de lo que yo hablo clase a clase. No me baso en eso, pero la estuve leyendo y sabéis que están bien buenas. La clase es más completa, pero ese es un material digno de que lo ocupen. Así que ocupen. Sí, sí, sí. Como material de apoyo está bien bueno. ¿Dudas, babies? Sincerémonos cómo están, porque mis chicos No, pues, eh, del diurno me acusaron después de esta clase. Era Yo además. encuentro que fue bastante intensa su clase, profe, ¿Cómo lo- que fue un poco intensa, fue harta materia, harto por repasar, Esta es la más simple, ¿ah? me lo imagino. Cuando veamos conectivo es brutal, brutal. Así que, pero es muy importante y trataré de hacer lo mejor posible. Cualquier cosa, si no se entendió algo, si hablo rápido, me interrumpen y siempre estamos ahí. Mira, no sé si el link se repite, así que yo le voy a estar subiendo igual siempre para que se conecte. Casi siempre el mismo, pero si llegara a cambiar, bueno, yo le mando semana a semana, clase a clase igual. ¿Vale? Ya, Si no hay profe, más, muchas gracias. Lo otro es que a mí no me apareció el link en el Blackboard, como que me lo tuvieron que mandar. mira, no sé, los links, los avisos no están en el Blackboard, están en la plataforma normal, donde uno pone las notas.
Ah, ya, por eso, ya. Ya. Es Lo- que yo lo busqué directo al Blackboard, como los otros ramos tuvieron así. Claro, te tendrían que llegar igual al aviso al correo, ¿ah? Ah, ya, profe, ahí lo voy a revisar. Muchas gracias. Vale. ¿Estamos, muchachos, entonces? Sí, Sí, profe. profe, agradece el tiempo. Pucha, si hay alguna otra manera de poder comunicarse con usted en caso de cualquier consulta, solamente el correo por ahora, ¿cierto? Sí, de todas maneras, solo correo conmigo, yo no doy mi teléfono. Ok, sí, qué bueno que quede claro en clase, Claro, porque, creo que yo soy bien bueno para responder el correo, así que no te voy a dejar botado. vale, gracias, profe. ¿Vale? ¿Puede volver a repetir su correo, profe? Vale. De Jan está en el chat. Lo escribí en el chat, pero de todas La maneras. agregué a la descripción del grupo de WhatsApp, profe, no se preocupe. Vale, dejanes06@gmail.com.